Bienvenidos de nuevo al estudio de fundamentos firmes, el estudio cronológico de la Biblia. Estamos marchando más adelante en la historia de la Biblia y como siempre, vamos a comenzar con unas preguntas de repaso, pensando en algunas lecciones anteriores. En la última lección miramos la vida de Abraham y su hijo y que Dios le pidió ofrecer su hijo como sacrificio, o sea, matarlo. Fue una prueba y no lo mató. Pero ¿cuál autoridad tenía Dios para pedirle a Abraham que ofreciera a Isaac como sacrificio? ¿Tenía autoridad Dios para hacer eso? ¿Cómo? ¿Por qué tenía esa autoridad? Um, Dios es el creador de todas las cosas, o sea, es el dueño. Por tanto, es el dueño de todas las cosas y Él tiene el derecho, el poder, la autoridad de pedir lo que sea. Él lo hizo. Él es el fuente de todo lo que existe, toda vida individual. Dios es el creador y el dueño. Dios le dio vida a Isaac y tiene el derecho de pedirla. Da la vida, quita la vida y sí puede, tiene ese derecho y es bueno lo que él hace. Puede serlo. Y pidió eso de Abraham, a probarlo. Y no de verdad no lo mandó a matarlo, sacrificarlo. Quería ver su fe. Pensó Abraham que Dios había cambiado de opinión con respecto a que Isaac fuera el padre de una gran nación y el antepasado del libertador. O sea, Abraham estaba mirando a su hijo como la manera de que como Dios iba a cumplir su promesa sobre bendecirle y hacerle una gran nación. Eso iba a ser por Isaac, pensaba Abraham. Y también la bendición para todas las familias de la tierra se iba a cumplir por este hijo. Abraham iba a matarlo. Pensó que Dios era mentiroso. Pues no, Abraham creía y confiaba en Dios porque estaba convencido de que Dios siempre guarda sus promesas. Era un creyente, no solamente en su existencia, pero lo que Dios decía, Abraham creía. Y esa es la fe. Creemos a Dios y creemos en Dios, los dos. Por si acaso hay alguna diferencia en el significado. Una vez que Abraham mató a Isaac y lo puso en el altar, ¿había alguna forma que Isaac pudiera rescatarse a sí mismo de la muerte? Um, ¿Podía? Pues claro que no. Isaac no podía rescatarse a sí mismo um, de la muerte. Eso nos lleva a otra pregunta. ¿Había alguna otra persona que pudiera salvar a Isaac? Pues no, solo Dios podía. Dios lo mandó a Abraham a sacrificarlo y solamente Dios podía salvarlo. Él proveyó un sacrificio en el lugar de Isaac. Así es nuestro Dios. Tiene el derecho de pedir lo que sea, pero Dios es un Dios que nos ama. Y Él proveyó el sacrificio necesario. Abraham tenía que sacrificar, tenía que demostrar que estaba de acuerdo con Dios en que su propio pecado merecía la muerte y Dios proveyó un sustituto. Ese principio de sustituto se ve desde Adán y Eva. Dios proveyó un sustituto, una muerte para vestir a Adán y Eva en el principio. Ese principio de un sustituto que uno muere por el beneficio del otro. Esta lección 19, vamos a ver los hijos de Isaac, Esaú y Jacob, y después José, el hijo de Jacob. Va a ser esta lección. Entonces, entramos de una vez en la introducción. Isaac, tenemos Isaac y con
esposa Rebeca. Vamos a estudiar la historia de esa descendencia de Abraham. Y comenzamos con ellos, Isaac y Rebeca, en Génesis 25. 19 a 20 dice, estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. Tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Parán, hermana de Labán, el arameo. Ay, no sé si leí bien. Tenía Isaac 40 años, ok. Entonces Isaac tenía 40 años y tomó Rebeca como su esposa. Era una parte de la familia de la mamá de Isaac, como una prima. Y eso así fue. Hace muchísimos años no había ningún problema. Entonces, Rebeca, esposa de Isaac, nació en Harán, ese lugar por donde pasaron Abraham y Lot. Dejaron familia ahí y Isaac regresó y Abraham mandó a alguien a esa tierra para buscar una mujer para su hijo Isaac y encontró a Rebeca y se casaron. De ellos, de allá, regresaron a Israel y ellos tuvieron a Esaú y Jacob. En Génesis 25, 21 a 26 dice, a ver, Isaac oró al Señor a favor de su mujer porque ella era estéril. Nos hace recordar de otra mujer estéril, pues su mamá, ¿no es cierto? Y el Señor lo escuchó y Rebeca, su mujer, concibió. Los hijos luchaban dentro de ella y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Parece que no podía aguantar lo que iba a haber muchos problemas en el parto y fue a consultar al Señor y el Señor le dijo, y eso es donde debemos ir nosotros cuando tenemos dificultades, ¿no es cierto? Directamente al Señor. Y el Señor dijo, 2 naciones hay en tu seno, dos pueblos que se dividirán desde sus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, el mayor servirá al menor. O sea, eso es según la cultura, según la tradición de ellos, eso fue al contrario. El Señor les estaba avisando que el menor va a ser sobre el mayor va a servir al menor. El Señor conoce todo el futuro. Leí 21 a 23, voy a leerlo hasta ahí nomás, y también en Salmos 139, demostrando que así es nuestro Dios. Conoce todo, manda todo, Él es soberano y puede contarnos sobre todos los detalles de nuestro futuro porque conoce el fin de este principio. Salmo 139, 13, 16 dice, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras. Mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión. Y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. O sea, ahí demuestra las cualidades de nuestro Dios. Ahí también se encuentra el hecho que la vida comienza antes de nacer, comienza en el vientre de nuestras madres. Ahí comienza la vida, es vida de un ser humano y es de Dios. Y Dios nos conoce.
desde antes de nacer y conoce todos los días de nuestra vida y podía avisar a Isaac y Rebeca sobre estos dos bebés que iban a nacer. Entonces ahí estamos en la historia. Ya miramos a Isaac y ahora estamos estudiando, mirando las vidas de los dos hijos, Esaú y Jacob. Esaú, el hermano mayor, no creyó ni valoró las promesas de Dios. El hermano mayor, por costumbre de ellos, recibe la herencia y el liderazgo. Y el prometido desde Génesis capítulo 3 debía venir a través de la descendencia de Esaú. Pero Esaú no creía a Dios. Y su hermano, en cambio, a ver, 25 y 27 de Génesis. Dice, los niños crecieron. Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre del campo, pero Jacob era un hombre pacífico y habitaba en tiendas. Y Jacob apreció y creció y creyó las promesas de Dios. En ese mismo versículo, hablando de los dos, uno era cazador y otro era hombre pacífico, habitaba en tiendas. No era un hombre del campo como su hermano mayor. Jacob creía, en cambio Esaú no creía. Jacob llevó lo que el Señor pedía en su sacrificio. Era un creyente. En Hebreos 11:9 dice, hablando de Isaac y Jacob, eran coherederos de la misma promesa. O sea, la promesa de Abraham fue pasado a Isaac y Isaac pasó la promesa a Jacob y no a Esaú. Génesis 25:29. Y un día cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino agotado del campo. Entonces Esaú dijo a Jacob, te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado. Por eso lo llamaron Edom, según el significado original de ese nombre, rojo. Véndeme primero tu primogenitura, le contestó Jacob. Jacob quería lo que su hermano iba a heredar, apreciaba. Y 25:32 dice, mira, yo estoy a punto de morir, dijo Esaú. ¿De qué me sirve, pues, la primogenitura? O sea, la herencia. Y no lo valoraba por un poquito de hambre. Júramelo primero, replicó Jacob. Esaú se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. O sea, un negocio legítimo. No lo apreció, no lo valoró. Entonces Jacob dijo a Esaú, dio a Esaú pan y guisado de lentejas, y él comió y bebió, se levantó y se fue. Así despreció Esaú la primogenitura. O sea, no valoró las promesas de Dios, no valoró las promesas que él iba a ser una descendencia de ese prometido que estaba por venir más adelante en el futuro de la vida de ellos. Lo vendió, no lo apreció, no creía. Jacob, en cambio, sí creía. Y Hebreos habla de Esaú y dice que no haya ninguna persona inmoral y ni profana como Esaú. Así era su carácter. No creía, no seguía, no apreciaba las promesas de Dios. Jacob regresó a la tierra de Abraham y Rebeca. A ver, a causa de la
de ese negocio, Esaú se enojó, amenazó de muerte a su hermano y Jacob tenía que regresar a la tierra de donde venía su familia o la familia de su mamá. Fue a Mesopotamia, regresó a Harán, ese lugar donde Abraham había parado en el viaje a la tierra de Canaán. En 28:10 dice, Jacob salió de Beerseba y fue para Harán. Regresó ahí por miedo porque su hermano lo quería matar. Entonces, estaba en Canaán y Jacob regresó a Harán. Y vamos a encontrar que Dios está con él. En 28:12 dice, tuvo un sueño. 11 y 12 dice, luego a cierto lugar en el camino hacia el norte, hacia Harán, tierra de sus tíos, pasó la noche en un lugar porque el sol se había puesto, tomó una de las piedras del lugar y la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Tuvo un sueño y vio que había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Este es el sueño de Jacob. Por ella los ángeles de Dios subían y bajaban. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Aquí está en la pantalla una ilustración de cómo fue. Fue un sueño. El Señor le estaba mostrando a Jacob algo muy importante. Algo que el Señor iba a hacer. Y lo que se ve en la pantalla, según el sueño de Jacob, es que la vía entre Dios y el hombre estaba abierto. Y demuestra el deseo de Dios de comunicarse con nosotros y hacer una amistad completa y abierta. Y eso se ve desde la creación, que Dios andaba con Adán y Eva, y aún después del pecado, Dios les dio promesas sobre destruir Satanás y su poder, y después mandar por simiente de la mujer un libertador, alguien que iba a quitar el poder e influencia de Satanás. Aunque por el pecado todas las personas están separadas de Dios debido a, podemos decir, la mentira de Satanás y también por la misma desobediencia del ser humano. Pero desde el principio, despuésito de ese pecado, Dios hizo un plan para el beneficio nuestro, ese libertador, que iba a ser posible la reconciliación entre Dios y el hombre. Y Dios empezó ese plan para restablecer esa amistad. Pero aún así, Jacob era pecador. No merecía nada de eso. Dios, por su gracia, pasó las promesas de Abraham a Isaac a Jacob. Por la gracia de Dios, que es que Jacob no merecía, era pecador. Pero Dios estaba mostrando a Jacob que él merecía su confianza. Y Jacob creyó. Dios le transmitió a Jacob las promesas que él les había dado a Abraham e Isaac, pasando de una generación a otra esas mismas promesas. En 28:35, 13 a 15, el Señor estaba de pie junto a él y dijo: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Recuerda esa promesa? También
tu descendencia será como el polvo de la tierra, repitiendo la misma promesa que Dios había dado a Abraham. Sigue en 14. Te extenderás hacia el occidente, hacia el oriente, hacia el norte, hacia el sur, y en ti y en tu simiente serán bendecidas, otra vez, todas las familias de la tierra. Eso incluye a ti y a mí. Ahora bien, dice en 15, estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas, te haré volver a esta tierra, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. La fidelidad de nuestro Dios en cumplir su plan. Eso es el punto clave cuando vemos la obra de Dios entre Abraham, Isaac y Jacob y de entre los que siguen después de Jacob, la descendencia de Jacob, según la promesa de Dios. En Génesis 29, estamos brincando un poquito. Muchos años después, Jacob regresó a Canaán. 21:9. Entonces Jacob siguió su camino y fue a la tierra de los hijos del oriente. Hablando del regreso de Jacob, recuerda que fue a Harán, encontró 2 esposas ahí y regresó con toda su familia hasta Canaán, según la promesa de Dios. Y Jacob tuvo 12 hijos. 12 hijos que son la raíz de la nación de Israel. 12 hijos de Jacob. Y hay mucha historia en Génesis sobre ellos. Varias cosas que hicieron. Pero vamos a hablar ahora más que todo sobre la vida de José. El hijo número 11 de los 12. Penúltimo hijo. En Génesis 37, 1-3, José era hijo favorito de Jacob. Dice, Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. Cuando José tenía 16 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. José trajo a su padre malos informes sobre ellos. O sea, estaba informando sobre las cosas malas que hacían sus hermanos, hablando con el padre. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez. Y le hizo una túnica de muchos colores. Era el hijo favorito. Les recomiendo a los padres que no hagan eso. Que no escogen uno de sus hijos y hacerlo el favorito. Trátenlos todos igual, con el amor igual, corrección, enseñanza, disciplina igual. Va a causar muchísimos problemas y va a ser muy difícil su relación con sus hijos. Eso es algo separado y extra. José hablaba a su padre sobre la maldad de sus hermanos. Y los hermanos mayores de José lo odiaban, pues con razón estaba contando a su padre sobre las cosas que habían hecho. Y se enojaron contra José. Pues eran culpables, sin duda, eran culpables por lo que hicieron. Eran pecadores, igual que José. Por el pecado, nosotros los seres humanos nos enojamos, hacemos cosas contra otras personas. Y hacer algo contra otra persona es hacer algo contra Dios, porque las otras personas pertenecen a Dios y Dios los ama. Nacimos separados de Dios, estamos en pecado. Pero si creemos, Dios nos ofrece su gracia. Entonces, José
tuvo sueños. Um, Voy a ver, disculpe, 37:4. Sus hermanos vieron que su padre amaba más a José que a todos ellos. Qué triste, ¿no es cierto? Que no repite ese mismo error. Pero por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. No podían, lo odiaron por esa relación especial que tuvieron con su padre. Entonces, este José tuvo sueños. Y no manejaba muy bien comunicar esos a sus hermanos, pero así era. Tuvo los sueños y Dios estaba en eso. En Génesis 35, 5 a 11 dice, José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Quizás pude haber mejores maneras de comunicar, no sé. De todas maneras, estamos hablando de algo que Dios estaba haciendo. En versículo 6, Él les dijo, y les ruego que escuchen este sueño que he tenido. Estábamos atando gavillas en el medio del campo. Sucedió que mi gavilla se levantó y se puso derecha. Entonces las gavillas de ustedes se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Y sus hermanos le dijeron, ¿acaso reinarás sobre nosotros? Eso es lo que el sueño estaba comunicando y Dios estaba en eso, avisándoles de lo que iba a pasar. Siguieron ellos, ¿acaso te señorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. José tuvo también otro sueño y se lo contó a sus hermanos diciendo, he tenido otro sueño, y el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Cuando se lo contó a su padre y sus hermanos, su padre lo reprendió y le dijo, ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti, el menor en ese momento? A sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo que se había dicho. Recuerda que antes Jacob tuvo un sueño sobre algo que Dios quería comunicar, ¿no es cierto? Dios comunicaba a ellos a través de sueños y comunicó a José por este sueño y el resultado era odio de sus hermanos, no lo querían, no buscaban el beneficio del otro. Entonces, Dios estaba comunicando que este Josué iba a ser más grande y tener más autoridad sobre sus hermanos y sobre sus padres. Eso estaba comunicando Dios. Y después se encuentra algo, y cuando encontramos cosas parecidas, son cosas difíciles. José fue vendido a Egipto como esclavo. En Génesis 37, 12 a 14 dice, después sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre en Siquem. Israel dijo a José, hay que explicar, no me toca explicar, Israel es el mismo hombre Jacob. Dios había cambiado su nombre a Israel. Cuando hablamos de Israel ahora, estamos hablando de Jacob. En la misma persona, un cambio de nombre según la promesa de Dios para Jacob. Israel dijo a José, ¿no están tus hermanos apacentando el rebaño en Siquem? Ven y te voy a enviar a ellos. Iré, le dijo José. Entonces Israel le dijo, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño y tráeme noticias de ellos. Lo envió pues desde el valle de Hebrón y José fue a Siquem. Obedeció a su padre y iba a traerle un reporte de sus hermanos. Y en 18 a 20 dice, cuando ellos lo vieron de lejos y antes que se les acercara, tramaron contra él para matarlo y se dijeron unos a otros, aquí viene el soñador.
Ahora pues, vengan, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos y diremos, una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Hicieron un plan para matar a su hermano, no querían a José. Más adelante, en Génesis 24, disculpe, es 37, 24. Está mal puesto en la pantalla. Lo tomaron y lo echaron en el pozo. El pozo estaba vacío, no había agua en él. Entonces lo pusieron en un pozo, pero no lo mataron. Un hermano rogó por José para no matarlo, pero sí lo echaron en un pozo y no podía escapar. En 37, 28. Pasaron entonces los mercaderes marianitas y ellos sacaron a José, subiéndolo del pozo, y vendieron, sus hermanos vendieron a José a los ismaelitas por 20 monedas de plata, y estos se llevaron a José a Egipto. Entonces, vendido en Egipto. En 31:9, cuando se fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas, que lo habían llevado ahí. Entonces, José comenzó con su padre, con sus hermanos, tuvo el sueño. Ellos lo odiaron por ser hijo favorito de su padre. Lo odiaron por los sueños que él iba a tener autoridad sobre ellos. Lo vendieron como esclavo, fue llevado a Egipto. ¿Y qué hay de las promesas de Dios? Imagínense en esa misma situación, en alguna dificultad tan fuerte en sus vidas. ¿Dónde está mi Dios? Esa es nuestra reacción natural. Primero, Dios le da una comunicación buenísima, promesas grandes, y termina siendo un esclavo. Pero hay que recordar algo. Dios siempre cumple sus promesas. Conocía el futuro de José. Conoce nuestro futuro. Conoce tu futuro. Conoce todos los detalles. Nos da promesas que siempre va a estar con nosotros. Así como fue con José, aunque en este momento en la historia está en la esclavitud. En Egipto, una nación extranjera que no conocía. Ahí vamos a dejar a José en este estudio de Canaán como esclavo a Egipto. Y vamos a ver cómo se desarrolla la vida de Josué según la soberanía de nuestro Dios. Dios tiene control de todos los detalles, aún de la dificultad más fuerte que experimentamos, así como para José. Y vamos a ver qué pasa. Quizás ya lo saben y va a poder recordar que nuestro Dios es soberano, tiene un plan y siempre cumple su plan y sus promesas. Y en el cuadro grande, en la vista grande, en este estudio, Dios está obrando para cumplir las promesas que había dado a Abraham, Isaac y Jacob. Promesas de hacerles una nación grande, promesa de bendecir todas las familias de la tierra a través de ellos. Entonces, José es un enlace muy importante en todo ese plan. Protección sobre esa nación, esa familia y su descendencia. Ahí dejamos ese estudio hasta la próxima lección.